Muy buenas tardes con todos, mucho gusto. Mi nombre es Paola Hinojosa y el día de hoy les voy a hablar sobre la investigación cualitativa y sus métodos, fenomenológico, hermenéutico y etnográfico. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es un método investigativo que se centra en obtener datos a través de una comunicación abierta y conversacional. Este método no solo investiga el qué piensan las personas, sino también el por qué piensan de esta manera. Es utilizada específicamente por parte de sociólogos, educadores, psicólogos, científicos sociales, entre otros. El método de investigación cualitativa permite profundizar las opiniones y pensamientos de los encuestados en base a sus respuestas. En una investigación cualitativa, el encuestador intenta comprender la motivación y los sentimientos de un encuestado. Algunas características de la investigación cualitativa son las siguientes. Utiliza métodos cualitativos, se realiza a partir de la observación natural no controlada, es subjetiva, está fundamentada u orientada al descubrimiento, por lo tanto es descriptiva, es no generalizable y proporciona información de la vida real y profunda. Algunas técnicas utilizadas para realizar la investigación cualitativa son las siguientes: la observación, la entrevista personal y los grupos focales. La observación es un proceso que permite recopilar datos de un objeto. Al ser un método cualitativo requiere de mucho tiempo y es muy personal. La entrevista personal es un método de conversación puramente cualitativo, uno de los más usados, debido a que permite a un investigador obtener datos precisos y significativos si se formulan las preguntas correctas. Los grupos focales se utilizan cuando un investigador desea encontrar respuestas a preguntas sobre qué, por qué y cómo. Generalmente se utiliza un grupo pequeño para este método y no es necesario interactuar con el grupo de personas. Es ampliamente usado por las empresas de productos para recopilar datos sobre sus marcas. ¿Cómo hacer una investigación cualitativa? Los métodos de investigación cualitativa se originaron en las ciencias sociales y del comportamiento. Hoy en día nuestro mundo es cada vez más complicado y difícil de entender, sobre todo cuando se trata de lo que las personas perciben y piensan. Los métodos de investigación cualitativa hacen que este proceso sea más fácil. Existen diferentes tipos de métodos de investigación, como el método fenomenológico. Trejo, en el año 2010, afirma que es el estudio de los fenómenos o experiencias tal como se presentan y la manera en que se vive por las propias personas. La fenomenología es un método ideal para investigar la conducta humana. Otro concepto sobre este tema está establecido por Martínez en el año 2011, el cual afirma que los métodos fenomenológicos son los más indicados cuando no hay razones para dudar de la bondad y veracidad de la información, y el investigador no ha vivido ni le es fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia, por estar muy alejado de su propia vida. Etapas de la investigación fenomenológica. Tenemos 9 pasos que se encuentran distribuidos en 3 etapas. La primera etapa corresponde a la descriptiva. Como primer paso, se realiza la elección de una técnica o un procedimiento, el cual puede ser la observación, la entrevista, la encuesta o el autorreportaje. La observación puede ser directa o participativa y se realiza en eventos vivos, siempre tratando de no alterarlos con la presencia del investigador. La entrevista
coloquial o dialógica se realiza con los sujetos de estudio con anterioridad a esta etapa, en donde se debe estructurar partes esenciales para obtener la máxima participación de los entrevistados y lograr la mayor profundidad de lo vivido por el sujeto. La encuesta, con su instrumento, el cuestionario, deben ser parcialmente estructurados con preguntas abiertas y flexibles, de tal manera que se adapten al sujeto estudiado. El autorreportaje se lleva a cabo a partir de una guía en la que se señalan las áreas o preguntas que se desarrollarán. Luego de elegir uno de estos métodos, se pasa a la aplicación de la técnica seleccionada, para posteriormente realizar una elaboración de una descripción. En la etapa estructural se realiza una lectura de la descripción anteriormente mencionada. Posterior a esto, la delimitación del tema, la expresión del tema en lenguaje científico, la integración de temas centrales y, como punto final, una entrevista con el sujeto de estudio. Posterior a esto, se pasa a la etapa de discusión, en la cual será una comparación de los resultados que realizó el investigador con los de otros investigadores. Algunos ejemplos de estudios fenomenológicos son los siguientes. Ecuador y la violencia contra la mujer durante el coronavirus. ¿Cómo afectan los niveles de desnutrición infantil en la educación? Análisis de los estándares de calidad de educación superior de Ecuador y su incidencia en América Latina. El método hermenéutico, de acuerdo a Rodríguez en el año 2009, afirma que el método hermenéutico corresponde a una técnica de interpretación de textos, escritos u obras artísticas de distintos ámbitos. Su propósito principal es servir de ayuda en el área comprensiva de un texto. Otro concepto, de acuerdo a Martínez en el año 2011, es que los métodos hermenéuticos en sentido amplio son métodos que se utilizan consciente o inconscientemente por todo investigador en todo momento, debido a que la mente humana es por naturaleza interpretativa, es decir, hermenéutica, y trata de observar algo y buscarle un significado. Los pasos para realizar una investigación hermenéutica son los siguientes. Primero, se identifica el problema. Después se realiza una identificación de textos relevantes. En esta etapa se toman en cuenta todos los textos utilizados, incluyendo las redacciones que se hicieron en el proceso de la investigación para fortalecer la creatividad, la narrativa y la producción de textos, con el objetivo de crear nuevas teorías en el ámbito educativo. La validación de textos es la realización de preguntas internas del investigador sobre si la cantidad y calidad de textos es la apropiada para realizar interpretaciones. A este método también se le denomina crítica interna. Análisis de datos, también llamado búsqueda de pautas en los textos, tiene que ver con que al momento de realizar un análisis de los datos extraídos, el investigador no tiene límites en cuanto al tipo y número de datos que se deben analizar. Por el contrario, el investigador es quien pone sus propios límites y escoge el número de muestras a estudiar. Y la dialéctica comunal, que es decir, que luego de realizar una interpretación individual en una investigación, no queda allí, sino que se hacen comparaciones con las de otras investigaciones. Algunos ejemplos de estudios hermenéuticos son el análisis comparativo de la Constitución y sus normativas de 1998 y 2008, el origen del idioma español como lengua oficial en América Latina, estudio del libro del Apocalipsis de la Biblia en la era moderna. El método etnográfico
De acuerdo a Mesías, en el 2010, afirma que su principal tarea consiste en captar la cultura de un determinado grupo natural de personas y por tanto se interesa por sus valores, creencias, motivaciones, formas de conducta, formas de interacción social, entre otras. Otro concepto es el establecido por Martínez en 2005, el cual afirma que la investigación etnográfica en sentido estricto ha consistido en la producción de estudios de costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamiento de una cultura en particular, generalmente de pueblos o tribus primitivos. En sentido amplio se consideran como investigaciones etnográficas muchas de carácter cualitativo, pueden ser sociales, educacionales o psicológicas, estudios de caso, investigaciones de campo, antropológicas, etnografías y otras en las que prevalece la observación participativa. Las fases de una investigación etnográfica son las siguientes. Primero, se realiza una observación participante del grupo étnico que se va a estudiar. Segundo, se analizan los datos analizados, que son verificados mediante entrevistas, discursos, interacciones reales a los participantes. Y por último, se hace el tratamiento de estos datos a través de un análisis cualitativo. Algunos ejemplos de estudios etnográficos pueden ser la evolución de las tradiciones de la cultura Shuar, el análisis de cualidades y aptitudes profesionales para áreas administrativas, estudio de rasgos, costumbres, idioma y vestimenta del pueblo indígena de Otavalo. Como conclusiones, tenemos que la investigación cualitativa permite explicar, predecir o explorar las causas de los fenómenos sociales para poder comprenderlos. El método fenomenológico estudia la conducta humana ante un fenómeno. El método hermenéutico permite interpretar textos, obras artísticas o escritos que están alejados de la realidad del investigador. El método etnográfico estudia las creencias, opiniones y el comportamiento de un grupo de personas y la relación que tienen con el entorno. Muchas gracias por su atención. En la cajita de información que se encuentra en la parte inferior se va a dejar todos los enlaces con los que se realizó la investigación.